Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 416, el libro de la calamidad, adquirido. Comillase. El pequeño parpadeó confundido, tirando de la ropa de Edward. Comillas Edward, ¿no me lo vas a dar? Comillas ¿acaso Lilith no quiere ser autosuficiente y ganar su propio dinero? Se supone que eres una mujer fuerte e independiente de la nueva era. Comillas sí, pero la señorita Lilith no sabe cómo. Edward le dio un ligero golpecito en la frente. Entonces, durante los próximos días, mientras actúas como bruja, intenta ganar algo de dinero para ti misma. Lilith arrugó el ceño con frustración y comenzó a enfurruñarse. Media hora después. Phoenix surcó el aire y aterrizó con un silbido. Lo encontré. Edward se levantó inmediatamente del sofá. Comillas ¿estás seguro? Sí, es otra ruina, y su estilo es casi idéntico al de la anterior. También tiene un aura similar que aún perdura. Llévame allí. Phoenix vaciló, pero, en cuanto entré en las ruinas, sentí que algo peligroso se escondía en las sombras. ¿Peligroso? ¿Fue el libro de la calamidad, aquel que provocó que la gente perdiera el control y se metiera en sus propios estómagos? ¿O fue la inmortal reina de la calamidad, la elfa Koinem? Fuera lo que fuese, Edward pensó que, siempre y cuando tuviera cuidado, no sería un gran problema. Llévame allí. Está bien. Ciudad de Plata, la familia Berk. Derek abrió los ojos y se incorporó en la cama. Aunque todo a su alrededor estaba en silencio, podía sentirlo, alguien lo observaba en secreto. Aún así, no se arrepentía de haber expuesto la corrupción entre algunos miembros del equipo. Todo lo que hizo fue por la Ciudad de Plata. Tenía la conciencia tranquila. Lo que le desconcertaba, sin embargo, era que el jefe no le había ordenado que lo encarcelaran bajo la Torre Redonda. Derek incluso se había preparado para la posibilidad de guardar silencio durante un tiempo, evitando el contacto y faltando al club del tarot para no llamar la atención de Amon. Torre Redonda, oficina del jefe. Colin Iliad, de cabello plateado y rostro marcado por cicatrices, permaneció sentado en silencio, con la mirada pensativa. Poco después, llamaron a la puerta. Lobia fue acompañada al interior por un monitor de las sombras. Jefe, el anciano Lobia ha llegado. Bien, ya puedes volver a ver a Derrick. Con un gesto informal, el jefe Colin señaló el asiento frente a él. Por favor, siéntese, anciano Lobia. Comillas ¿querías verme, jefe? Lobia se sentó con calma, con el rostro inexpresivo, aunque interiormente estaba un poco desconcertada. Según las normas, debería permanecer confinada durante algún tiempo. ¿Qué opinas de Derrick Burke?, preguntó Colin sin rodeos. Lobia abrió la boca, luego la cerró de nuevo, sin decir nada. Después de un rato, negó con la cabeza y dijo, no lo sé, pero, creo que él representa una esperanza para salvar la Ciudad de Plata. Colin colocó algo en silencio frente a ella, un gusano segmentado del tamaño de un dedo, con 12 segmentos en total. Comillas ¿reconoces esto? Esto, creo que lo he visto en un libro. Esto es un gusano del tiempo, dijo Colin con gravedad. Según los registros, proviene de un ser ancestral, el ángel del tiempo, Amon. Cayó del cuerpo de Derrick después de que enloqueciera hace unos días. Lobia se quedó paralizada. Comillas ¿quieres decir que Derrick estaba parasitado por el ángel del tiempo, o que lo adoraba en secreto? Negó rápidamente con la cabeza. No, eso es imposible. Yo tampoco lo creo. Entonces, ¿qué crees que explica la aparición de este gusano? Lobia se sumió en sus pensamientos. Tras un largo silencio, habló en voz baja, es una advertencia. Comillasa, continúa. Alguien nos advierte que un fragmento, o avatar, del ángel del tiempo se ha ocultado dentro de la Ciudad de Plata. Colin asintió, yo también lo creo. Entonces, las preguntas que quedan son, ¿quién nos está advirtiendo? ¿Por qué nos advierten? ¿Por qué se escondería el ángel del tiempo en la Ciudad de Plata? Y. De repente, miró fijamente a los ojos de Lobia y le preguntó, comillas ¿en qué existencia crees? Lobia. En las oscuras y sombrías ruinas subterráneas. Edward salió del mundo espiritual con Phoenix y entró en las ruinas de un palacio enorme y vacío. Lo que encontraron fueron enredaderas marchitas que cubrían estructuras de madera en ruinas. En algunos puntos, se asomaban tablillas grabadas. El aire era denso y silencioso, como si nadie hubiera estado allí desde hacía muchísimo tiempo.
Columnas caídas y muros derruidos cubrían el suelo en desorden, y en el centro de esta ruina, se alzaba un árbol antiguo e imponente. Al instante siguiente, una punzada aguda, casi imperceptible, se extendió por la piel expuesta de Edward. Este debía ser el peligro oculto del que había hablado Phoenix. Timbre. Edward lanzó una moneda al aire. Permanecer aquí sigue siendo peligroso. La moneda cayó con el número hacia arriba, respuesta negativa. Con un movimiento de su varita, transformó docenas de piedras circundantes en faroles colgantes, una tras otra, quedaron suspendidas en el aire, iluminando las oscuras ruinas en un instante. En comparación con las ruinas élficas donde alguna vez habitó la serpiente marina Calvetua, este lugar se encontraba mucho mejor conservado. Las estructuras derrumbadas aquí se desplomaron debido a la lenta corrosión del tiempo, no a la violenta destrucción que Calvetua dejó tras de sí en las ruinas anteriores. Por ello, los murales permanecieron claramente visibles, aunque descoloridos, representaban a un hombre envuelto en una tormenta que se alzaba imponente sobre sus enemigos, sosteniendo una lanza formada enteramente de relámpagos. Al fondo se veía un océano que lo engullía a todo. En muchas escenas, a su lado se encontraba una elfa alta y digna. En comparación con la imponente y poderosa presencia del hombre, ella irradiaba un aura más apacible, siempre a su lado. Esa alta elfa era muy probablemente la reina de la calamidad, Koinem. En la tercera época, los elfos se encontraban entre los gobernantes de este mundo, pero ahora, estaban al borde de la extinción. Incluso el otrora poderoso rey elfo había sido reemplazado, y la reina elfa se había reducido a una simple brizna de vida, esperando en letargo a que se abriera el continente occidental. En ese momento, Edward levantó la mano derecha. Acción libro de la calamidad. Clac, clac, clac. Los escombros bajo el árbol antiguo comenzaron a temblar, y con un silbido, una mancha amarillenta, marrón salió disparada de entre los restos y voló hacia Edward. Sin embargo, justo cuando llegó a estar a 1 metro de él, se detuvo bruscamente, atrapada en el aire por su mano invisible. Por si acaso, Edward decidió que era mejor no tocarlo directamente. El objeto era un volumen encuadernado en pergamino de color marrón amarillento. En su cubierta había una línea de escritura élfica, exactamente las mismas palabras que Edward había visto durante su anterior adivinación. Eso fue casi demasiado fácil. Controlándolo con su mano invisible, Edward abrió el libro de la calamidad. Medio minuto después, la cerró de nuevo en silencio. Ni una sola palabra tenía sentido. Tras pensarlo un momento, Edward conjuró un palo en su mano y tocó ligeramente el libro de la calamidad. Hola, ¿hay alguien en casa? Meter. Gran reina de la calamidad. Su Alteza, el incomparable Koinem. ¿Estás ahí? Lilith preguntó con curiosidad. Edward, ¿qué estás haciendo? Phoenix aterrizó sobre una columna rota a cierta distancia, intentando claramente no quedar atrapado en la lluvia radiactiva en caso de que cayera un rayo. Creo que está haciendo algo realmente peligroso. Edward se encogió de hombros. En realidad, solo estoy probando si este libro es peligroso. Dicho esto, volvió a tocarlo. No te escondas ahí fingiendo que no estás en casa. Sé que estás ahí. Eres lo suficientemente atrevida como para robarle un hombre. Así que no tengas vergüenza. ¿Nadie se esconde ahí? Cuando el libro de la calamidad seguía sin responder, Edward comenzó a murmurar, podría ser que aún no haya despertado. Así que este libro es básicamente inútil. Debería entregárselo al verdadero creador y tal vez intercambiarlo por algo. Antes de que pudiera terminar de pensarlo, su visión se nubló repentinamente. Ante sus ojos apareció un resplandeciente palacio de coral. Lilith y Phoenix desaparecieron sin dejar rastro. Sobre el palacio se arremolinaban capas de agua azul profundo del océano. Enormes pilares sostenían una extravagante cúpula, grandiosa y majestuosa, pero envuelta en una penumbra fría y opresiva. Edward lanzó una moneda al aire. Al ver que nada parecía peligroso, entró en el palacio de coral. Dentro, vio a los elfos haciendo sus cosas, algunos asaban pescado a la parrilla, otros sazonaban bloques de sangre animal coagulada con especias, mientras que otros se llevaban la comida a la boca con 2 palillos delgados. A ninguno pareció importarle que un extraño hubiera entrado. Al fondo, sobre una escalinata de coral, se alzaba un trono incrustado con zafiros, esmeraldas y perlas brillantes. Sentada sobre ella se encontraba una elfa alta y elegante, ataviada con un traje antiguo y ornamentado. Su apariencia armonizaba casi a la perfección con los murales de las ruinas. Ella era la reina de la calamidad, Koinem.
En ese momento, su expresión era compleja mientras miraba a Edward. Su voz era fría, ya me has visto, puedes irte. Su reacción desconcertó a Edward. La verdad era que, al tantear el libro de la calamidad, no se trataba de querer conocer a la reina, sino simplemente de comprobar si el libro era peligroso. Pero esta reacción, ¿por qué me pareció tan extraña? Espera un segundo. Esa expresión, ya la había visto antes. En el rostro de la señorita executor, Reinette tiene que... Su Alteza Coinen, dijo Edward lentamente, parece usted bastante reacio a reunirse conmigo. La reina de la calamidad respondió fríamente, estoy esperando a alguien, alguien digno de heredar mi legado, alguien que pueda llevarme al continente occidental. Tú, claramente no eres esa persona. Edward respondió, pero ya sea la característica Beyonder de la serpiente marina o este libro de la calamidad, todo ha terminado en mis manos. Hagas lo que hagas, no puedes eludirme. Entrecerró los ojos. Comillas, ¿qué quieres? Comillas, ¿qué me puedes ofrecer? Coinen cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, su voz era más baja. Portar el libro de la calamidad te permite suprimir temporalmente los efectos negativos de ese cetro, pero una vez que la supresión termine, la reacción adversa se duplicará. Comillas, ¿sabes siquiera lo del cetro del dios del mar? HMPH, una de las características del Beyonder que hay dentro de ese cetro originalmente me pertenecía a mí. Edward asintió pensativo. Comillas, ¿y qué hay de los efectos secundarios de llevar el libro de la calamidad? Soltó una risa fría. Cuanto más tiempo lo cargues, más te contaminará. Al final, perderás el control. Contaminación, no le tengo miedo. Además de eso, ¿el libro no contiene ninguna habilidad de Beyonder? No. Comillas, entonces solo sirve como material para avanzar a la secuencia 2 en la ruta del marinero? Coinen. Edward se tocó el pecho levemente. Su excelencia Coinen, creo que tengo potencial. Si está dispuesto a invertir en mí ahora, a brindarme algunos beneficios, una vez que sea más fuerte, me aseguraré de recompensar a los elfos por completo. Quizás incluso ayudarlos a sobrevivir al apocalipsis. Comillas, ¿apocalipsis? Coinen miró fijamente a los ojos de Edward. Comillas, ¿te refieres a ti mismo? ¿Cómo qué? Al instante siguiente, todo a su alrededor desapareció. Edward estaba de vuelta en el palacio élfico en ruinas. Edward, resonó la voz de Lilith. ¿Por qué te quedaste tan absorto? Comillas, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Unos segundos, creo. Edward asintió. Parecía que la reina de la calamidad realmente tenía algunos ases bajo la manga. Pero en serio, es igual que todos esos peces gordos, siempre hablando en acertijos. ¿El apocalipsis? Yo. Ella cree que el apocalipsis está relacionado conmigo. Pero, ¿acaso el apocalipsis en el mundo de los misterios no fue causado por los dioses exteriores? Si ella dice que yo soy el apocalipsis, ¿significa eso que soy un dios exterior? Quiero decir, claro, Cutclefis dijo una vez que un lector que transmigrara a este mundo básicamente contaría como un dios exterior. Pero vamos, solo es un novelista. ¿Qué demonios va a saber él sobre el verdadero señor de los misterios? Aquí no queda nada de valor, vámonos. Capítulo 417, ya sabes, a los mentirosos les crecen las narices. Tras regresar a la posada, Edward primero usó una cámara Polaroid para fotografiar cada página del libro de la calamidad. Luego le pidió a Phoenix que se las entregara a Audrey, solicitándole que comprobara si el libro mencionaba alguna habilidad de alto nivel de los Beyonder. Luego sacó una caja de hojalata, selló el libro en su interior con poder espiritual y lo guardó en su bolsa. Poco después, Phoenix regresó con un mensaje de Audrey. Edward. Este libro narra principalmente la historia de la reina de la calamidad. Dice que era venerada por la raza élfica no solo por ser la consorte del rey elfo, sino también porque poseía habilidades destructivas, propias de un Beyonder capaz de provocar cataclismos naturales. Entre ellos se encuentran algunos poderes específicos que usó en el pasado, como rayo, trueno, calamidades eléctricas y similares. Tras leer la carta, Edward no sintió ninguna emoción en particular. Con el cetro del dios del mar y el libro de la calamidad en su poder, controlaba prácticamente todas las habilidades de nivel semidios del camino del marinero, aunque no podía usarlas durante largos periodos, eran más que suficientes. Más importante aún, pronto exploraría la isla primitiva con el ahorcado Alger para recuperar la carta del tirano, así que las habilidades registradas en el libro de la calamidad, ¿ahora parecían un poco inútiles? Aún necesito aprender élfico. No pudo evitar recordar el dolor que sintió al aprender Feysak antiguo la última vez.
Pero tal vez si no volviera a pasar por esa tortura de estudiar a toda prisa, sería más llevadero, como cuando aprendió Intisian y Jotun poco a poco, con el tiempo no fue tan malo. Olvídalo, lo que más importa ahora es digerir la poción cuanto antes, y luego dirigirnos a la isla primitiva con el ahorcado para cazar a la serpiente emplumada de nivel semidios y avanzar a la secuencia 4. Espera, todavía me falta un ingrediente auxiliar. Pensando en esto, rápidamente escribió una carta y se la entregó a Phoenix. Comillas, ¿podrías entregarle esto a Bernadette, por favor? No hay problema. Edward se estiró y se dejó caer sobre la cama. Me pregunto si de verdad podré hacerme con esa carta del tirano. Según la obra original, esa carta del tirano fue algo que el sacerdote ruso dejó deliberadamente para Klein. Si él y el ahorcado hubieran ido, habrían podido recuperarla. A bordo del Don. Bernadette estaba sentada en los aposentos del capitán, sosteniendo entre sus brazos una copa de vino de sangre Sonia de color carmesí, y lo bebía a sorbos lentamente. Justo en ese momento, Phoenix emergió del mundo de los espíritus y dejó caer la carta frente a ella. De Edward. Gracias. Bernadette asintió levemente, abrió la carta y le echó un vistazo. ¿El libro de la calamidad? ¿El plan B de la reina elfa para la resurrección? Su padre tenía razón. Una vez que un Beyonder ascendía al nivel de ángel, la muerte se convertía en una especie de lujo, primero, porque eran difíciles de matar, y segundo, porque incluso si los mataban, nunca se podía estar seguro de que no hubieran dejado algún mecanismo de seguridad para regresar algún día. Si una secuencia 2 de la segunda época aún podía dejar un método para la resurrección, ¿qué hay del padre? Casi había alcanzado la secuencia 0, ¿cómo pudo ser asesinado tan fácilmente? Padre, ¿dónde estás? Bernadette se levantó y sacó una pequeña marioneta de madera de un armario que tenía detrás. Era del tamaño de un dedo, con una nariz larga como la de Pinocho. La apretó suavemente y luego se la entregó a Phoenix. Envía esto de vuelta a Edward. Entiendo. Phoenix se dio la vuelta y desapareció. Bernadette soltó una risita para sí misma. La nariz de un mentiroso. Se alarga, ¿sabes? En ese momento, se oyó un grito de júbilo desde fuera de la cabaña. Comillas, capitán, hemos llegado a la ciudad Esmeralda. Ella alzó la vista y, a través de la ventana, vio un magnífico castillo hecho enteramente de esmeralda que emergía de un mar azul zafiro, onírico y de una escala magnífica. Bernadette volvió a fijar la mirada en la carta que tenía en la mano y murmuró. Edward, estaré esperando tu regreso. En otra parte. Cuando Edward recibió de Phoenix la marioneta parecida a Pinocho, se mostró impotente. ¿Está Bernadette insinuando de nuevo que estoy mintiendo? Pero, la última vez estuve a punto de ser sincero contigo. Fuiste tú quien lo evitó y dijo, no hay ningún malentendido, ¿recuerdas? TCH, una mujer de 100 años, y aún así tan difícil de descifrar. 8 p.m. Edward subió a bordo de un barco de pesca alquilado y se dirigió a una isla desierta cerca de la isla Esime. Allí, con el cetro del dios del mar que había recuperado del señor Fool, usó su poder de animago para transformarse en un Obscurus silencioso y sin rostro. Comillas, vamos, la primera conferencia en línea del mundo de los misterios. Edward canalizó su espiritualidad en el cetro del dios del mar y luego comenzó a transmitir escenas de sí mismo enseñando ciencias fundamentales, matemáticas y física, directamente a las mentes de todos aquellos que adoraban al dios del mar. Debido al número limitado de creyentes con los que podía contactar a la vez, Edward tuvo que impartir sus lecciones por tandas. Aún así, logró transmitir conocimientos científicos básicos a varios miles de seguidores del dios del mar, nombrándolo con orgullo. Utilizar las fortalezas del enemigo para derrotarlo. Si querían derrotar a los invasores y colonizadores, con sus formidables flotas y cañones, primero tendrían que aprender a construir flotas y cañones igualmente formidables. Posteriormente, estableció canales de comunicación estables con varios miembros destacados de los rebeldes y de la Iglesia del Dios del Mar, a quienes comenzó a transmitir conocimientos ideológicos, extraídos principalmente de pensadores de la Ilustración, tratados políticos revolucionarios y los primeros movimientos de resistencia de la era industrial. Adaptó principios del contrato social de Rousseau, los derechos del hombre de Paine y extractos de textos filosóficos prohibidos de Loen que defendían la autodeterminación, la libertad y la legitimidad moral de la rebelión contra la tiranía. Estas ideas se fusionaron con reinterpretaciones teológicas que enmarcaban la investigación científica como una búsqueda divina, una expresión de la voluntad del dios del mar de fortalecer a sus fieles contra la opresión extranjera.
Por supuesto, realizó los ajustes pertinentes en función de las realidades del mundo de los misterios. Este conocimiento se iría transmitiendo poco a poco desde los altos mandos hasta los miembros de nivel medio que habían sido reunidos con antelación, y finalmente de estos a los creyentes de base, completando así una propagación viral en cascada. Sin embargo, Edward no tenía ni idea de si este tipo de enseñanza realmente podría ayudarle a digerir su poción, ni con qué eficacia funcionaría. Al fin y al cabo, su método de vagar era bastante artificial. Mientras Edward difundía incansablemente el conocimiento entre los miles de seguidores del dios del mar en todo el archipiélago de Rorstead. En la isla de Esimeem, Winter estaba sentado en su destartalada casa, mirando fijamente una bolsa llena de dinero que se había transformado en libras de oro. En teoría, ese dinero debería haber sido suficiente para que él y Irene vivieran cómodamente el resto de sus vidas. Sin embargo, no sentía ninguna alegría. Lo sucedido durante el día aún lo atormentaba, persistiendo en su mente como una sombra de la que no podía librarse. El solo recuerdo de aquella anciana y de la manzana que se había comido le provocó un escalofrío de miedo. La anciana había dicho que solo se llevaría su alma después de que muriera. Pero ella era una bruja, una de las brujas de la leyenda. ¿Se podía confiar en algo de lo que decía? Toc, toc, toc. De repente, alguien llamó a la puerta, sobresaltando a Winter. Comillas invierno, invierno, ¿estás en casa? Una voz familiar llamó desde afuera, era la madre de Irene. Winter se apresuró a abrir la puerta. Comillas, ¿qué ocurre, señora Jenny? En la puerta había una mujer de unos 40 o 50 años, morena, con el rostro bañado en lágrimas. Con voz angustiada, dijo, Irene. Irene se desmayó mientras comía. Está inconsciente y no despierta. Su padre no está, y tú eres la única que puede ayudarnos, Winter. No se preocupe, señora Jenny, la llevaré a la clínica enseguida. Sin decir una palabra más, Winter salió corriendo hacia la casa de Irene. En cuanto llegó, la vio tendida inconsciente en el suelo. Comillas Irene, Irene. Corrió hacia ella gritando su nombre, pero no obtuvo respuesta. Sin dudarlo, la alzó en brazos y corrió hacia la clínica de la isla. 20 minutos después. Tras examinar a Irene, el médico frunció el ceño profundamente. Coma, lo siento, no logro averiguar qué le está causando el coma ni por qué no despierta. Comillas, oh cielos. A la señora Jenny le fallaron las piernas y estuvo a punto de desmayarse. Winter la sujetó y la ayudó a sentarse en el sofá. Se volvió hacia el médico, con los ojos llenos de preocupación. Comillas, ¿y ahora qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? El doctor negó con la cabeza con expresión amarga. No puedo tratar lo que no puedo diagnosticar. Quizás debería llevarla a Bayam. Allí hay médicos de Loen, son mucho más competentes que yo. Pero. Winter vaciló. Temía que lo que fuera que le había ocurrido a René fuera demasiado grave como para que sobreviviera al viaje a Bayam. El primer barco no zarparía hasta las 9 de la mañana del día siguiente, y el viaje en sí duraría 5 horas. En ese preciso instante, el cuerpo de René comenzó a convulsionar violentamente. Su expresión se retorció de dolor. Incluso el médico se sobresaltó, por no hablar de su madre. Tras un largo momento, René finalmente se calmó. El médico se secó el sudor de la frente y dijo solemnemente. Su estado es extremadamente grave. Me temo que no sobrevivirá a la noche. Winter se sentía como si hubiera caído en un abismo helado, y un escalofrío le recorría el cuerpo. Un terror absoluto surgió de lo más profundo de su alma. Y sin embargo, no pudo hacer más que observar. Esto no fue un robo, no fue algún peligro del que pudiera intervenir rápidamente para salvarla. Fue una enfermedad. Algo de lo que no podría protegerla, ni siquiera dando su vida. De repente, un pensamiento le golpeó como un rayo. ¿Darme la vida? Claro, la anciana, la que probablemente era una bruja. Tal vez ella podría salvar a Irene. Antes de marcharse, había dicho que aparecería siempre que alguien quisiera hacer un trato, y que quería almas. La bolsa de dinero de antes había sido a cambio de su alma después de la muerte. Entonces, ¿y si ofreciera su alma ahora mismo? ¿Sería eso suficiente para que ella salvara a Irene? Con ese pensamiento en mente, Winter se arrodilló junto a la ahora tranquila Irene y le acarició suavemente la mejilla. Irene, no te preocupes, no dejaré que te pase nada. Entonces, ante las miradas atónitas del doctor y la señora Jenny, se levantó y salió corriendo de la clínica. Winter corrió a toda velocidad hasta el muelle de la isla Esimeem. En comparación con el día, el lugar estaba ahora completamente a oscuras, no se veía nada.
Pero no le importó, se cubrió la boca con las manos y gritó con todas sus fuerzas hacia el mar. Comillas bruja, señora bruja, ¿estás aquí? ¿Puedes oírme? Comillas soy Winter, la que hizo un trato contigo hoy temprano. Dijiste que si necesitaba algo, podía venir a buscarte. Su voz quedó rápidamente ahogada por el estruendo de las olas y el rugido del viento marino. No hubo respuesta. Gritó aún más fuerte, comillas yo quiero intercambiar mi alma por la vida de Irene. No tienes que esperar a que muera, puedes tomar mi alma ahora. Solo por favor, salva a Irene. Al final, cayó de rodillas, golpeándose con fuerza contra el muelle. Por favor, sálvenla. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa. Pero la única respuesta fue el aullido del viento nocturno y el sonido incesante de las olas. Winter permaneció allí arrodillado, inmóvil, atónito. Tras más de 10 minutos, se levantó lentamente como un zombi, tambaleándose, con la mirada completamente vacía. Jejeje, ¿de verdad estás dispuesto a renunciar a algo? De repente, una voz áspera y retorcida resonó desde las sombras. Capítulo 418, la nueva amiga de Lilith. El cuerpo de Winter tembló al volverse hacia el sonido, en la oscuridad, la figura encorvada de la anciana que había conocido antes emergió lentamente. Su voz temblaba de emoción, comillas sí, estoy dispuesto a darlo todo, incluso mi alma. Disfrazada de anciana, Lilith habló según el guión y el diálogo que Edward la había ayudado a preparar con antelación. Bien, un alma que arde de pasión por el amor, qué delicia. Pero siempre he preferido los tratos justos. Déjame ver primero qué pasa con esta Irene. Si no es nada grave, puede que ni siquiera necesite tu alma. Acto seguido, su figura parpadeó y apareció justo al lado de Winter, luego lo agarró del brazo y, tras varios teletransportes rápidos, aparecieron en la puerta de la clínica en un abrir y cerrar de ojos. La naturaleza mágica de esta habilidad dejó a Winter atónito, y su confianza en el poder de la anciana para salvar a Irene se fortaleció aún más. Lilith entró en la clínica y se acercó a Irene, que yacía inconsciente en la cama del hospital. Extendió una mano marchita, delgada como una ramita, y le tocó la frente. El médico intervino apresuradamente para detenerla. Comillas señora, por favor, manténgase alejada del paciente. Winter intentó explicar rápidamente, doctor, esta señora es. Antes de que pudiera terminar, Lilith le dedicó al doctor una sonrisa amplia y siniestra, y en ese instante, la boca del doctor desapareció, dejándolo agarrándose la cara horrorizado. Trago saliva, el invierno se tragó con dificultad. Lilith se giró entonces para mirar a la señora Jenny, que la observaba conmocionada, con los ojos muy abiertos por el terror. Comillas, ¿tú también vas a interrumpirme? El rostro moreno de la señora Jenny palideció mortalmente. Temblorosa, se tapó la boca con las manos y se encogió en el sofá, demasiado asustada para moverse. Solo entonces Lilith volvió a tocar la frente de Irene. Aunque no tenía ni idea de si el gesto significaba algo, pensó, si vas a dar un espectáculo, mejor comprométete con el papel. Ella asintió lentamente, fingiendo reflexionar profundamente. Ya veo, qué lástima, qué lástima. Winter contuvo el aliento. Comillas lástima, ¿qué quieres decir? Lilith suspiró dramáticamente. Qué lástima que hayas venido a hacer un trato conmigo primero. De lo contrario, una vez que muriera, podría haber tomado su alma. El invierno se congeló. Comillas sí. Lilith hizo un leve movimiento con la mano. Un tenue resplandor mágico parpadeó y se desvaneció. Al segundo siguiente, los párpados de Irene temblaron suavemente, y entonces, de repente, abrió los ojos. Se incorporó en la cama, aturdida, y miró hacia Winter. ¿Qué me pasó? Irene, ¿estás despierta, tú? Pero la expresión de Irene cambió repentinamente. Exclamó bruscamente, comillas invierno, no ibas a salir de aventura, ¿por qué has vuelto otra vez? Coma yo. Winter quería gritarle que jamás la abandonaría de nuevo, pero la idea de que la bruja pronto reclamaría su alma lo dejó incapaz de pronunciar palabra alguna. Muy bien, ya he hecho mi parte, ahora es tu turno. Lilith se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Te esperaré afuera. René frunció el ceño confundida, viendo a la extraña anciana marcharse. Comillas, ¿quién era ella? Comillas, René. La señora Jenny rompió a llorar y se abalanzó sobre su hija. Comillas, mamá, ¿qué pasa? Winter esbozó una leve sonrisa. Pase lo que pase, ya se acabó. René, me voy. Invierno. Fuera de la clínica, las calles oscuras estaban desiertas. La anciana encorvada estaba de pie al borde del camino,
con un extraño pajarito de plumas rojas y negras posado en su hombro. Lilith alimentaba tranquilamente al pájaro con un gusano que se retorcía. Phoenix, murmurando para sí mismo, desde que me convertí en tu mensajero, he tenido que entregar cartas, luchar en batallas, buscar cosas, y ahora soy parte de tu pequeña obra de teatro. ¿Qué clase de mensajero tiene que hacer todo esto? Vinter respiró hondo y se acercó. Señora bruja, ahora puedes llevarte mi alma. Cerró los ojos como si estuviera listo para abrazar la muerte. Jejejeje. Para su sorpresa, la anciana soltó una carcajada. Comillas, ¿lo olvidaste? Siempre he creído en el comercio justo. Curar a esa chica ni siquiera te costó el alma. Vinter abrió los ojos de golpe. Comillas, ¿de verdad? Entonces, ¿qué? ¿Qué te debo? La anciana levantó 4 dedos. Quiero 700 libras. Incluso al encontrarse frente a una bruja tan misteriosa y espeluznante, Vinter seguía atónito, porque levantar 4 dedos para 700 libras. Entonces se percató de que el pájaro que estaba sobre su hombro también había levantado 3 dedos con garras. Pero no tengo tanto. Lilith sonrió. Oh, pero sí que lo haces. ¿Comillas qué? Entonces lo comprendió, la bolsita que la anciana le había dado ese mismo día. ¿Te refieres a, comillas? Exactamente. Esa bolsa contiene exactamente 700 libras. Yo iré a buscarlo ahora mismo. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, se dio cuenta de que sus piernas no se movían. En cambio, habían empezado a bailar claqué por sí solas. Lilith soltó una risita. No hay prisa. Yo misma cobraré el dinero. Pero además, quiero 10 años de tu vida. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, Vinter sintió como sus fuerzas se desvanecían. Su cuerpo se desplomó al suelo, completamente indefenso, ni siquiera podía mover un dedo. Y con eso, el trato está hecho. Lilith sonrió radiante, con la voz llena de satisfacción. No lo olvides, cuando mueras, tu alma me pertenecerá. Tumbado en el suelo, Vinter temblaba de frío. Yo recuerdo. Pero. Inmediatamente cambió de tema con una sonrisa maliciosa, si logras convencer a alguien con tus palabras, aunque sea una sola vez, no te quitaré el alma. Si lo haces 3 veces, te devolveré los 10 años de tu vida, y si lo consigues 5 veces, te concederé un deseo. La voz de Lilith, como la de un verdadero demonio, conmovió profundamente a Vinter. Antes de que pudiera responder, ella se desvaneció entre la luz de la luna. Pasaron más de 10 minutos antes de que Vinter finalmente sintiera que recuperaba la fuerza. Se puso de pie con dificultad y caminó lentamente de regreso a la clínica. Con cada paso, su determinación se fortalecía. Cuando finalmente llegó a la clínica y vio a la señora Jenny ayudando a René a salir por la puerta, de repente dio un paso al frente y dijo con sinceridad, René, lo siento, no me iré otra vez. René lo miró fijamente sin expresión. Luego, sin decir palabra, regresó a la clínica, agarró una fregona y salió furiosa. Dices que te vas, y te vas. Dices que te quedas, y te quedas. ¿Quién te crees que eres? ¿Por quién me tomas? Vinter, eres un cretino egoísta y egocéntrico. De vuelta en la posada, Lilith se dejó caer sobre la cama como si no tuviera huesos. Estoy tan cansado. Phoenix puso los ojos en blanco. ¿Comillas cansado? ¿De qué? Solo usaste unas pocas habilidades sobrenaturales. Lilith respondió con rectitud, comillas recitar todo ese diálogo fue agotador. Comillas qué descaro el tuyo al decir eso. ¿Sabes cuántas líneas olvidaste en la segunda mitad? Si no te hubiera estado susurrando recordatorios al oído, te habrías delatado. Puaj. Phoenix ladeó la cabeza, perplejo. Pero dime, ¿por qué sentiste que esta noche estabas interpretando a un demonio y no a una bruja? A Edward también le preocupaba eso al principio, respondió Lilith, pero luego dijo que las brujas y los demonios sí comparten algunas similitudes. Mientras mantenga la imagen de bruja, la gente creerá que soy una bruja, no un demonio. Comillas, ¿has digerido más de tu poción? Lilith cerró los ojos para sentirlo, y luego los abrió con deleite. Comillas, sí, una buena parte, he progresado de verdad. El fénix extendió sus alas. Muy bien, entonces regreso al mundo de los espíritus. Espera un segundo. ¿Comillas? Esta vez quiero salir y probar a actuar por mi cuenta, dijo Lilith. De todas formas, Edward aún no ha vuelto. Phoenix inmediatamente pareció sospechoso. Tú, sola, ¿cómo piensas actuar exactamente? Comillas igual que hoy, exclamó Lilith, harta de confianza. Phoenix aterrizó de nuevo, sus ojos negros parpadearon bruscamente. Puedo ayudarte, pero puedes ayudarme tú también con algo. Lilith lo observó con recelo.
¿Qué clase de ayuda? Te lo advierto, la señorita Lilith no se dejará engañar, y me niego a ayudar en nada que pueda perjudicar a Edward. No, no, nada de eso. Phoenix revoloteó hasta su hombro y le susurró algunas cosas al oído, luego preguntó, comillas y bien, puedes hacerlo. MMM. Lilith fingió estar pensándolo bien. Pero en su interior, fingiré estar de acuerdo ahora y lo negaré después. La señorita Lilith se va a convertir en una pequeña villana. Comillas está bien. Phoenix extendió un ala. Es un trato. Lilith agarró una pluma. Es un trato. En ese preciso instante, el cuerpo de Lilith se retorció y se encogió, volviendo a transformarse en la forma de una niña pequeña. Se rascó la cabeza. Ah, he vuelto a la normalidad. Comillas, ¿sigues pensando en actuar de esa manera? Comillas, por supuesto. Ella alzó la barbilla con orgullo. Comillas, ¿quién dice que una bruja tiene que ser una vieja bruja? La señorita Lilith es auténtica, una bruja de verdad. En la isla desierta. Tras casi 3 horas de clase prácticamente continua, Edward se sentía sediento. Esto es ridículo, actualmente estoy transformado en un Obscurus. ¿Acaso un Obscurus puede tener la boca seca? Mientras los creyentes de alto rango se arrodillaban devotamente ante él con expresiones iluminadas, Edward cortó la conexión y dio por terminada la conferencia de la noche. La ciencia básica y la teoría ideológica no podían enseñarse completamente en tan solo unos días, tendría que ir despacio. Edward recuperó su forma humana, sacrificó el cetro del dios del mar de vuelta al señor Fall y luego evaluó cuidadosamente el progreso de la digestión de su poción. No es un gran salto, pensó, pero sin duda es un progreso. A medida que sus seguidores asimilaban y difundían gradualmente el conocimiento, la digestión de su poción se aceleraba significativamente. Me pregunto cómo estarán los otros dos. Abrió la puerta del viajero y regresó a la posada. Las luces de la habitación estaban encendidas, pero Lilith y Phoenix no estaban por ninguna parte. Edward siguió el aura de Lilith para localizarla. Comillas, se ha ido a Bayam. Su rostro se ensombreció ligeramente. Es imposible que Lilith haya logrado eso sola. Phoenix, ¿qué demonios estás tramando? Se puso su capa de invisibilidad y se teletransportó de nuevo. En una calle poco iluminada, de noche, 3 o 4 niños andrajosos, de apenas 7 u 8 años, corrían a toda velocidad. 2 policías los perseguían. Comillas alto, mocosos, paren. Comillas malditos mestizos, bastardos. Comillas detener. Los niños no prestaron atención a los insultos, corrieron hacia callejones oscuros y estrechos, aprovechando su pequeño tamaño y su conocimiento de la zona para despistar rápidamente a sus perseguidores. Una vez que se aseguraron de haberlos sacudido, cambiaron de dirección y se metieron en las alcantarillas. Tras varios giros y recovecos, salieron por otra alcantarilla y caminaron unos cientos de metros más, hasta llegar finalmente a una casa abandonada y cubierta de maleza. Comillas, esto es todo. Al frente del grupo iba una chica algo mayor, llevaba puesto lo que debió ser un vestido precioso, ahora sucio y roto por los años de uso, de arrastrarse por las alcantarillas y de trepar. Comillas, este es nuestro hogar ahora. Ella metió a Lilith, que estaba desconcertada, en el interior. Lilith se rascó la cabeza, aún sin estar segura de lo que había sucedido. Yo, vi a estos pobres niños y pensé en intentar interpretar el papel de una bruja y hacer un trato con ellos. Y como terminé, siendo arrastrado aquí a la fuerza. Capítulo 419, de Hogwarts. Poco después, los 5 niños entraron en la casa destartalada. Con destreza, sacaron varios platos y cuencos de los rincones y luego extendieron un mantel descolorido, casi blanco, sobre una mesa de comedor a la que le faltaba una pata y que estaba sostenida por un palo. Siéntate, no seas tímido, esta también es tu casa ahora. Lilith se rascó la cabeza y se sentó obedientemente, escudriñando con curiosidad los alrededores. Aquel lugar solía ser una casa bastante lujosa, solo después cayó en el abandono. Comillas HMPH, esos panes y salchichas estaban claramente a punto de ser tirados, pero cuando los cogimos, llamaron a la policía y dijeron que estábamos robando. ¡Qué barbaridad! ¿Porque estabas ahí parado como un idiota hace un rato? Si la policía te hubiera atrapado, te habrían enviado con los piratas. La chica que iba al frente refunfuñó enfadada mientras colocaba una rebanada de pan y media salchicha en un plato delante de Lilith. Comillas, toma, come. Tragó saliva y añadió, cierto, olvidé presentarnos. Yo soy Isabella, ella es Alisa, el que está frente a ti es Tim, y el que se está atiborrando de pan es Bilt, y tú.
La niña llamada Alisa era menuda, morena y bajita. El niño llamado Tim miraba fijamente con una sonrisa tonta. El último, Bill, era relativamente alto. Lilith pensó por un momento. Soy Lilith. Isabela extendió la mano. Comillas, encantado de conocerte, Lilith. Comillas, pero. Sin peros. Mientras yo esté aquí, me aseguraré de que nunca más pases hambre. Isabella se sentó y exclamó en voz alta, por cierto, esta casa era de mi padre, él es de Loen, volvió a Backlund por negocios. Cuando regrese por mí, los llevaré a todos conmigo a Loen para que vivan la buena vida. ¿Ven este vestido? Me lo dio antes de irse. Es bonito, ¿verdad? Bill murmuró entre bocados de pan, ha estado fuera casi 2 años. Comillas, callarse la boca. Isabella le lanzó una mirada fulminante antes de volverse hacia Lilith. Lilith, tú también eres mestiza, ¿verdad? Como nosotras, uno de tus padres debe serlo en ese. Lilith pensó un segundo y dijo, comillas, mi padre, él es de Hogwarts. Comillas, Hogwarts, ¿dónde está eso? Es otra ciudad en Loen. Lilith negó con la cabeza. Comillas, tu padre también regresó a Loen por negocios. Otro temblor. No te preocupes, cuando mi padre venga a buscarme a Loen, le pediré que envíe a alguien a Hogwarts para que lo encuentre. Tiene mucho poder en Loen. Come bien, termina de comer y te llevaré a elegir una habitación para dormir, o puedes dormir con nosotros. Lilith vaciló, mirando el plato vacío que había delante de Isabella. Comillas, ¿no estás comiendo? Comillas, no tengo hambre. Saqué algo de comida a escondidas hace un rato, así que no se preocupen por mí. Lilith ladeó la cabeza, mirándola. Estás fingiendo no tener hambre para que yo pueda comer, ¿verdad? Isabella se quedó paralizada un instante, y luego soltó una carcajada. ¿Qué estás diciendo? De verdad que no tengo hambre. Pero acabas de tragar. Coma, eso fue porque tenía sed. Y a tu estómago también le rugieron las tripas. Comillas, ¿cuándo? No he oído nada. Tengo buen oído, respondió Lilith. Hablas demasiado, come ya. Dicho esto, Isabella se dio la vuelta y salió de la casa. Lilith miró a Bill, que estaba lamiendo su plato, y le ofreció el suyo. Sigues teniendo hambre, puedes comer la mía. Comillas. Bill negó rápidamente con la cabeza. Comillas, no, no, cómetelo tú, solo necesito esta cantidad de comida al día. Incluso flexionó sus delgados brazos con orgullo. Comillas, ¿lo ves? Soy súper fuerte. Comillas, ¿y ustedes? El niño Tim también negó con la cabeza, y Alisa señaló el pan que aún quedaba en su plato. Yo no he terminado el mío, estoy bien. De acuerdo. Lilith saltó de su silla y siguió a Isabella afuera. Isabella estaba sentada en el umbral de la puerta, con la barbilla apoyada en las manos, mirando fijamente al cielo iluminado por la luna. Comillas, ¿por qué saliste? Lilith no respondió. En cambio, recogió con destreza unos cuantos trozos de leña de los alrededores, los apiló y los encendió con un chasquido. Luego sacó 5 ratas secas, las ensartó en palos y comenzó a asarlas al fuego. Comillas, ¿qué es eso? Isabella se acercó. Comillas, ¿de dónde sacaste eso? Lilith, concentrada en las ratas disecadas, las giraba lentamente con sus pequeñas manos. Las llevaba escondidas encima. Son ratas disecadas. Comillas, ratas. Isabella retrocedió sorprendida, mirando a Lilith con lástima. Espera, ¿has estado viviendo a base de ratas? Comillas, sí. Eso es, tan triste. Lilith la miró con confusión. Comillas, ¿por qué? La carne de rata es deliciosa. Comillas, de ninguna manera. Pero en el momento en que lo dijo, un ligero aroma salado se extendió por el aire. Al mirar de nuevo, las ratas secas chisporroteaban en aceite, con un aspecto bastante apetitoso. Entonces Lilith sacó una bolsita de condimento en polvo y lo esparció uniformemente sobre la carne asada. El aroma se intensificó aún más. En poco tiempo, los 3 niños que estaban dentro de la casa siguieron su instinto hacia el exterior. Comillas, wow, huele de maravilla. ¿Qué es? Carne de rata. Los ojos de la pequeña Alisa se abrieron de par en par. Espera, ¿se pueden comer ratas? Lilith asintió. Comillas, por supuesto, la carne de rata es la carne más sabrosa del mundo. Su voz se fue apagando un poco. Después de convertirse en humana, ya no estaba tan segura de si eso seguía siendo cierto. Los 3 niños se sentaron inmediatamente alrededor del fuego, mirando las ratas asándose y tragando saliva sin control. Comillas, la carne de rata no es para comer, gritó Isabella. Comillas, yo definitivamente les encontraré algo mejor para comer mañana. Lilith, imperturbable, terminó de asar las ratas y se las repartió a los 3 niños. Comer.
Comillas gracias, Lilith. Tras dar las gracias, a los niños ni siquiera les importó que la carne estuviera caliente. Inmediatamente empezaron a devorarla. Comillas guau, huele de maravilla, y sabe delicioso. Lilith también le entregó un pincho a Isabella, pero esta retrocedió rápidamente. Comillas no, no voy a comer carne de rata. Yo, soy un noble de Loen, ¿cómo podría comer? Prefiero morirme de hambre. Antes de que pudiera terminar, Lilith arrancó un pequeño trozo de carne y se lo metió en la boca. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par, tan fragante, tan tierno, tan delicioso. Comillas aquí. Lilith colocó el resto de la carne de rata asada en su mano, luego tomó el último trozo para ella y le dio un mordisco. Crujido, crujido, crujido. Pronto, solo se oía a su alrededor el sonido de la masticación. Al verlos comer la carne de rata asada que ella había preparado, Lilith sintió una creciente sensación de satisfacción. Había escogido la rata más grande de su reserva, así que, después de terminar de comer, los niños estaban un poco demasiado llenos. Uno a uno, se sentaron o se tumbaron en el suelo, frotándose la barriga con satisfacción y eructando. Estaba buenísimo. Jamás imaginé que la carne de rata pudiera tener un sabor tan increíble. Comillas, ¿podemos dejar de robar pan y dedicarnos a cazar ratas? Comillas, ¿crees que puedes atrapar una rata? Bien. En ese momento, Lilith dijo, no se preocupen, la señorita Lilith puede atraparlos. Comillas, en realidad. Comillas, eso es increíble. Comillas, ¿eso significa que ahora podemos comer carne de rata todos los días? Los niños se iluminaron de alegría. Isabella miró a Lilith y le preguntó, comillas, ¿puedes enseñarnos también a cazar ratas? Yo puedo, pero ustedes todos. Lilith los examinó, no tenían garras ni dientes afilados, y además eran lentos. Pero ella no dijo nada de eso en voz alta, simplemente asintió. Puedo. Comillas, excelente. Isabella sonrió radiante. Comillas, Lilith, a partir de ahora eres parte de nuestra familia. Lilith vaciló. Pero vine aquí para interpretar el papel de bruja, ¿no es así? Todavía tengo que volver y encontrar a Edward. Comillas, vamos, es hora de ir a la cama. Isabella agarró la manita de Lilith y la arrastró de vuelta al interior de la casa. Nuestra cama es súper suave, es muy cómoda para dormir, ven. Lilith se dejó llevar hasta una habitación descolorida y desgastada y se sentó en la cama. Isabella sacó con cuidado una fotografía de debajo de la cama. Comillas, miren, este es mi papá, esta es mi mamá, y este pequeño soy yo. Se apretó la foto contra el pecho y dijo con nostalgia, cuando mi padre regrese, podré vivir como los nobles, entonces los llevaré a todos conmigo. Oh. Lilith miró la foto. Era un retrato familiar de 3 personas, los padres sonriendo radiantes, una imagen de pura felicidad. Fuera de la habitación, Edward permaneció invisible en el umbral, observando en silencio durante un rato antes de teletransportarse al interior de la casa. Poco después apareció Phoenix, flotando frente a él. Yo tampoco sé cómo las cosas han llegado a este punto. Phoenix también estaba un poco desconcertado. La verdad era simple, Lilith había salido a hacerse pasar por bruja para ayudar a unos niños fugitivos, pero terminó siendo confundida con uno de ellos y arrastrada de vuelta aquí. Tras observar a Lilith por la ventana durante un instante, Edward dijo pensativo, muy bien, Phoenix, quédate aquí esta noche y vigila a Lilith. Comillas, no la vas a aceptar de vuelta. Eso depende de ella. Si quiere quedarse, que se quede. Si quiere volver, que vuelva. Edward sonrió. Es raro encontrar chicos de su edad. Probablemente sea más divertido que estar conmigo todos los días. Coma bien. Hazme un favor y ve a avisarle a Lilith. De repente, Edward tuvo la extraña sensación de un padre anciano casando a su preciada hija. Unos minutos después, tras escuchar lo que Phoenix tenía que decir, Lilith no tenía ganas de regresar todavía. A decir verdad, era la primera vez que tenía una experiencia así, y sentía curiosidad. Sobre todo estar allí tumbados con los otros niños, charlando sin parar, entendiendo a medias las historias de los demás, la verdad es que era bastante divertido. Aún así, no tener a Edward cerca se sentía un poco raro. Calle Pelícano, Distrito Rosa Blanca, Puerto Pritz. Al día siguiente. La taberna El Guerrero y el Mar. Xio se había vuelto a poner su atuendo de entrenamiento de caballero. Su característico cabello rubio, despeinado y hasta los hombros, estaba algo revuelto, y estaba sentada a una mesa, puliendo su daga de 3 hojas. Force escribía frenéticamente a su lado. Desde la última reunión de tarot, le había llegado la inspiración y había empezado a esbozar una novela protagonizada por una chica común que,
Por casualidad, se adentraba en el mundo místico y terminaba rodeada de personajes poderosos. Solo que, aún no había decidido quién debía ser el protagonista masculino. ¿Debería ser el astuto y libertario señor ahorcado? ¿O el frío, taciturno y silencioso señor mundo? ¿O tal vez? Olvídalo, alguien como el señor Tower, tan extraño e impredecible, no hay manera de que una chica común pueda con él. Force, ¿cuándo se supone que va a llegar la ayuda que pediste? Justo cuando estaba lidiando con este dilema, la voz de Xio la devolvió a la realidad. Force se giró y respondió, ten paciencia, Xio, les pedí ayuda, así que debemos esperar con educación, ¿no? Comillas, ¿no les pagaste? Bueno, sí, pagué, 300 libras. Pero los que venían eran un guardián que albergaba a 3 espíritus malignos de nivel angelical. Y la otra era la señorita Hall, una de las principales herederas de la élite Loen. Cualquiera pensaría que les pagué 300.000, no 300. Capítulo 420, Force, oh, no. En ese preciso instante, dos figuras, una alta y otra baja, se acercaron. Xio les daba la espalda. Al oír los pasos que se aproximaban, instintivamente apretó con más fuerza su tacón de aguja triangular. Buenos días, señorita Xio, señorita Force. Comíllase. Xio parpadeó y levantó la cabeza para mirar. Comillas, señorita Audrey, ¿qué hace usted aquí? Priscila refunfuñó disgustada, comillas, oye, ¿no me viste o qué? Xio bajó la mirada, atónita, y vio a una niña pequeña inflando las mejillas y mirándola fijamente. Por un instante, se quedó completamente desconcertada, ¿de dónde había salido esa niña? Antes de que pudiera comprender nada, Force cerró apresuradamente las páginas de su manuscrito y dijo, señorita Hus, señorita Audrey, Y. Miró a Priscila. Soy Priscila. Comillas, señorita Priscila, está aquí. Xio finalmente lo entendió. Force, no me digas, que los refuerzos que trajiste son, ellos. Podía entender, en cierto modo, que Audrey estuviera allí. Al fin y al cabo, desde el incidente del secuestro, sabía que la niña también era una Beyonder. Pero está pequeña, ¿qué le pasa? Esto no es un paseo por el parque, estamos a punto de luchar contra los Beyonders. Force empujó con firmeza a Xio de vuelta a su asiento y susurró, no armes un escándalo. Audrey es una poderosa secuencia 7. Audrey añadió apresuradamente con una sonrisa nerviosa, señorita Force, no hace falta que use la palabra poderoso. La secuencia 7, no es tan impresionante. Comillas para nosotros, los secuence 8, lo es. Xio no se sorprendió demasiado de que Audrey fuera de la secuencia 7. Con la riqueza que poseía la señorita Audrey, incluso si hubiera afirmado ser una semidiosa de la secuencia 4, Xio no se habría inmutado. Bajó la voz. Entonces, ¿cuál es el plan táctico? Force miró a Audrey. Audrey soltó un pequeño comillas y luego se volvió hacia Priscila. Priscila se rascó la cabeza y miró de reojo a Medici. El antiguo rey de los ángeles fruncía el ceño profundamente y murmuró lo suficientemente alto como para que Priscila lo oyera, comillas mocosa insolente. ¿A esto le llamas una salida relajante? Porque me siento como si me hubieran sacado a hacer de niñera. Priscila sonrió radiante, un padre que se queda en casa es lo mejor, ¿verdad, Medici? Medici, entonces debiste haber traído a esas dos viejas brujas. Ellas son las profesionales. Xio miró con confusión a Priscila, que hablaba sola. Tras pensarlo un poco, Audrey finalmente dijo, comillas, ¿qué te parece esto? Nosotras tres lideraremos el combate. Priscila supervisará todo el campo de batalla. Si alguien corre peligro o si el enemigo resulta ser demasiado poderoso, Priscila intervendrá. ¿Te parece bien? Por supuesto, Audrey tenía sus razones. Había venido aquí específicamente para adquirir experiencia en combate. Si Priscila lo hacía todo ella sola, ¿acaso Audrey no acabaría siendo una mera espectadora? ¿Supervisar todo el campo? Los ojos de Priscila se iluminaron. Me encanta ese tipo de papel. Se puso las manos en las caderas y declaró, comillas, no hay problema. Adelante, peleen ustedes, del resto me encargo yo. Audrey se volvió hacia Force. Señorita Force, ¿qué opina? Me parece bien. Con la señorita Priscila vigilándonos, me siento tranquila. Muy bien, entonces vamos a... Xio se puso de pie de un salto, con una expresión de total incredulidad. Comillas un momento. ¿Hablan en serio? Audrey apenas pudo contener la risa. Claro, ¿acaso no es esto como lo que el emperador Roselle siempre llamaba el cerdo que finge ser débil? Es tan gracioso. Si Xio resulta ser del tipo que se lanza sin pensar, esto va a ser aún más divertido. Pero ella.
Force se inclinó rápidamente y le susurró al oído, Priscilla es una Beyonder de secuencia 5. Xio se quedó paralizada un instante. Luego, carraspeando, murmuró, esto también me parece bien. Priscilla adoptó una postura autoritaria y agitó la mano. Comillas, vámonos. Dentro de la posada Birch Tree. Dorian Gray había estado sintiendo una extraña y sutil premonición desde la madrugada. No era exactamente peligro, pero resultaba inquietante. Llevaba casi una semana allí. Durante ese tiempo, nadie se había acercado de nuevo a la casa de enfrente. Esto le produjo una mezcla de decepción y alivio. Si quien dejó el mensaje tenía como objetivo a la familia Abraham, quedarse allí más tiempo habría sido demasiado arriesgado. Así pues, tras sopesarlo detenidamente, Dorian decidió abandonar el puerto de Pritzoy al mediodía. En cuanto a la información de Lawrence, buscaría otra oportunidad para dirigirse a Backlund e indagar más a fondo. Empacó su ropa y sus pertenencias, revisó su disfraz, se puso un sombrero y una bufanda, y echó un último vistazo por la ventana a la casa donde había vivido durante años. Luego se dio la vuelta y se marchó. En cuanto salió de la posada, vio a dos chicas que se acercaban. Las reconoció, eran las amigas que se alojaban en la habitación de al lado. Se habían cruzado a menudo estos últimos días, y aquel encuentro, aunque breve, había sido especialmente inolvidable. La chica más alta hizo una pausa y lo saludó cortésmente, buenos días, señor Terry. Dorian asintió levemente y pasó rápidamente junto a ellos, dirigiéndose hacia la estación de tren. Su billete era para el tren de las 10:30 de la mañana con destino al Reino Feinapotter. A medida que se alejaba de la posada, aquella inquietud se fue desvaneciendo poco a poco. Dorian finalmente se relajó un poco, convencido de que marcharse ese día había sido la decisión correcta. En ese preciso instante, otra pareja se acercó a él, una niña con un vestido pálido y un sombrero translúcido atado con cintas rosas y azules, que llevaba de la mano a una niña de 6 o 7 años. Las dos charlaban y reían, irradiando calidez y cariño. Aquella escena despertó inesperadamente algo en Dorian. Él también había disfrutado alguna vez de días despreocupados como este, con sus hermanos. Pero después de tomar sus pociones y convertirse en Beyonders, no solo tuvieron que soportar los aterradores susurros mensuales, sino que también tuvieron que protegerse de otros Beyonders que codiciaban el legado de la familia Abraham. Para acallar los rumores, y asegurar la supervivencia de la familia, se dispersaron por todo el continente, cada uno siguiendo su propio camino. Podían pasar años, incluso décadas, sin verse. Lo más frecuente era que perdieran el contacto por completo. Igual que él. Ahora estaba completamente solo. Suspiro. Creí que me había acostumbrado con los años, pero tal vez, cuanto mayor te haces, más nostálgico te vuelves. Soltó un largo suspiro, se bajó el sombrero de seda para protegerse los ojos del sol y aceleró el paso, queriendo alejarse lo máximo posible de aquella feliz pareja. La niña lo miró. Sus ojos oscuros brillaban con un atisbo de curiosidad, una curiosidad que hizo que Dorian se sintiera extraño. Era casi como si ella lo hubiera reconocido. Pero eso es imposible, ¿verdad? En el segundo siguiente, la intuición espiritual del astrólogo se despertó violentamente, una abrumadora sensación de peligro envolvió repentinamente a Dorian. Tras años de vigilancia, dio media vuelta y huyó sin dudarlo. Pero antes de dar un paso, una oleada de pánico lo invadió, su cuerpo comenzó a moverse de forma errática, fuera de su control. Ese fue el asombro del psiquiatra. Dorian sabía lo que estaba pasando, pero no pudo resistir el caos que provocaba. La chica del vestido claro alzó una varita que brillaba con un resplandor prístino, como el del cristal. Comillas estupefaciente, Petrificus totalus. Por suerte, la confusión se disipó justo a tiempo para que Dorian se agachara y rodara, esquivando por poco el primer hechizo, pero el segundo le dio de lleno. Su cuerpo se puso rígido al instante. Pero tan rápido como llegó la rigidez, se desvaneció. Dorian extendió las manos, lanzando congelación y descarga eléctrica para repeler el avance de la chica, y luego se puso de pie de un salto, solo para encontrarse con un repentino ataque saltando de la chica bajita que veía todos los días. El pobre Dorian, con sus viejos huesos, recibió un golpe certero en la nuca por parte de Xio. Si se hubiera desmayado allí mismo, todo habría terminado, pero no, permaneció consciente, y el dolor le recorrió la columna vertebral como un rayo. Con gran esfuerzo, Dorian buscó un amuleto en su abrigo, pero antes de que pudiera infundirle espiritualidad, una bola de fuego se dirigió directamente hacia su rostro. Al intentar esquivarla, resbaló y cayó de bruces, golpeándose la nuca con fuerza contra el suelo.
Perdió el conocimiento. Lo último que vio fue a aquella chica de pelo castaño que se abalanzaba sobre él con una mirada feroz en los ojos. Todo esto suena complicado, pero sucedió en menos de 30 segundos. Cuando los transeúntes comenzaron a notar el alboroto, Xio inmediatamente mostró una placa y declaró con voz autoritaria. El miércoles 9 en acción. Civiles, desalojen la zona inmediatamente. Los curiosos no perdieron el tiempo y huyeron del lugar a toda prisa. Comillas vamos. Audrey lanzó un encantamiento de levitación sobre Dorian, y el grupo se precipitó rápidamente a un callejón vacío, para luego desaparecer con una desaparición y reaparecer en una playa desierta cerca del puerto de Pritz. En cuanto aterrizaron, Medici estalló, comillas solo por un viejo de secuencia baja, nos hemos tomado tantas molestias, podría haber dedicado este tiempo a encontrar la última característica del conquistador. Priscila se burló. Comillas y si lo hiciste, ¿qué importa? Entonces no podrá ascender a sacerdote rojo antes que yo, gruñó Medici con el rostro sombrío. Llevaba muchísimo tiempo buscando esa última característica, solo para que cayera en manos de otro. Si cualquier otra persona lo hubiera conseguido, no habría supuesto una amenaza inmediata, pero esa mujer era diferente. Realmente podría ascender a sacerdotisa roja en cualquier momento. Medici estaba furioso. ¿Por qué siempre lo engañaban las mujeres? Primero las dos viejas brujas, luego esta mocosa, y ahora esa loca. Maldita sea, mierda. Mientras Medici murmuraba maldiciones entre dientes, Force y Audrey observaban cómo Xio ataba a Dorian con destreza, envolviéndolo en una cuerda como un profesional experimentado. Comillas listo. Xio aplaudió. Ni yo podría salir de esa situación tan rápido. Audrey alzó su varita de hueso de dragón y lanzó un hechizo de Rennerbate. Unos instantes después, Dorian despertó gimiendo, con un dolor punzante en el cuello y la cabeza. Cuando recuperó la visión, vio a las tres chicas de pie frente a él, una con expresión severa, otra intentando parecer feroz y la tercera frunciendo el ceño con leve compasión. Dorian recordó lentamente la emboscada de hacía apenas unos instantes. El ataque había sido tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero ahora, al ver que sus atacantes eran 3 o 4 chicas, se quedó completamente estupefacto. Algo no me cuadraba. Los rostros pueden mentir, pero los ojos a menudo revelan la verdad. A Dorian le costaba creer que esas chicas fueran criminales maliciosas, a menos que todas fueran sin rostro disfrazadas. Tras unos segundos de silencio, Dorian no pudo evitar preguntar, comillas ¿por qué atacaste? Comillas cállate, aquí las preguntas las hacemos nosotros, ladró Xio con voz feroz. Se volvió hacia Force. Comillas Force, vete. Comillas Force fue tomado por sorpresa, pero rápidamente forzó una expresión severa. Comillas ¿quién eres? Te repeat, ya te lo dije. Comillas me refería a tu verdadera identidad. A Dorian se le encogió el corazón. Así que, después de todo, iban tras la familia Abraham. Force presionó con más fuerza. No creas que quedarte callado te ayudará. Llevamos mucho tiempo vigilándote. ¿Por qué has estado echando miradas furtivas a esa casa frente a la posada todos los días? Dorian parpadeó, atónito. Comillas ¿qué relación tienes con el hombre que vive allí, Dorian Gray? Estabas tramando algo. ¿Sabes siquiera dónde está? Dorian estaba aún más confundido ahora. En ese momento, Xio le entregó a Force su estilete trilateral pulido y afilado como una navaja. Force, hazle sufrir, los tipos como él nunca hablan a menos que les des una paliza. Al ver que Force aceptaba el arma con un brillo vacilante en los ojos, Dorian dijo apresuradamente. Comillas yo soy amigo de Dorian Gray, yo también lo estoy buscando. Comillas amigo. Las tres chicas intercambiaron miradas, claramente inseguras. Audrey no pudo evitar pensar, si tan solo supiera legilimencia, o hubiera avanzado a hipnotista, este interrogatorio sería mucho más fácil. Fue entonces cuando Priscila intervino de repente, Medici dice que este anciano es de la familia Abraham, puede olerlo, y, a juzgar por sus reacciones, hay al menos un 80% de probabilidades de que sea el mismísimo Dorian Gray. Force se congeló. La daga se le resbaló de la mano. Oh, no. Hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima.
Y que nunca falte la imaginación.